Perfecto. Bueno, entonces, en la última clase habíamos visto distintas reacciones de formación de enlace carbono-carbono. Vamos a mirar rápidamente para atrás. Habíamos visto las reacciones de beta eliminación que tienen un problema de la regioquímica. Son fáciles de hacer porque solo se necesita poner una base a un ácido para eliminar un grupo saliente, pero tienen un pobre control de la regioquímica porque los hidrógenos en alfa, el grupo saliente, pueden estar, en beta, perdón, por eso una beta eliminación, pueden estar para un lado o para el otro y dan mezclas de regioisómeros. Después habíamos visto también las eliminaciones pirolíticas. Estas tienen una ventaja que es justo la regioquímica, porque se hace la estereoquímica más específicamente, porque son eliminaciones sin, en el cual el grupo que sale y el hidrógeno que se abstrae están del mismo lado. Y bueno, pueden ser eliminaciones de ésteres carboxílicos, generalmente acetatos, también pueden ser de xantatos, el ácido ditiocarbónico, y también pueden ser óxidos de amina. Todos tienen, todos transcurren por un estado de transición de 6 miembros para los acetatos y xantatos y de 5 miembros para los óxidos de amina. También tienen el problema, si se quiere decir, del hidrógeno, de la regioquímica, porque el hidrógeno a abstraer puede estar de un lado o del otro, eh, pero en general dan más la regla de Zaitsev, que es se abstrae el hidrógeno eh, del lugar más sustituido, menos sustituido. Eh, y entonces, para dar el alqueno más sustituido. Entonces, ahí andan bastante bien. Se hacen también con eliminaciones de sulfóxidos y de selenóxidos, que tienen la ventaja de realizarse a mucho menor temperatura que estas eliminaciones. Se hacen aún las selenóxidos a temperatura ambiente. Y también son eliminaciones sin, o sea que el grupo sulfóxido o selenóxido y el hidrógeno que se va a extraer están del mismo lado. Em, Habíamos visto, esas son las más importantes. También habíamos visto otras reacciones misceláneas y habíamos empezado con descarboxilación de beta-lactonas, que da muy bien, pero es difícil formar la beta-lactona porque se hace con un dianión, eh, y entonces es difícil crear, hay que trabajar en condiciones bastante anhidras para poder formar un dianión. Entonces no dan bien, pero es difícil de trabajar. Después vimos algunas reacciones de fragmentación, como las fragmentaciones de Groves. Estas también son reacciones que dependen mucho del material de partida. O sea, necesitamos para fragmentar, o sea, romper un enlace carbono-carbono, que haya una disposición espacial muy eh, favorable, ¿no? Los grupos, como dice aquí, el enlace a romper y el grupo saliente tienen que estar en posición trans antiparalela, que es aquí, está marcado con un enlace más grueso. Este es el enlace carbono-carbono que se va a romper y tiene que estar antiparalelo con el enlace del grupo saliente. O sea, aquí se ven que están paralelos, están en anti con respecto al enlace carbono-carbono simple que va a dar lugar al enlace doble que nosotros queremos, ¿no? Entonces está todo muy bien, pero hay un grupo que tiene que darle un par de electrones. En general es un alcohol que con una base se forma un alcoxio y da el par de electrones para formar un carbonilo. Y el enlace que se rompe tiene que estar trans antiparalelo con el saliente. Saliente puede ser también un acetato, un sulfonato, etcétera, tosilatos. Entonces anda bien en, por ejemplo, 1 o 3 dioles monosulfonados o monoesterificados, porque uno queda libre, un alcohol queda libre y ese entonces con el tratamiento con una base forma el alcoxio que puede dar el par de electrones para formar un carbonilo y rompe entonces el enlace simple para formar un enlace doble.
sacando el grupo que está como grupo saliente, como éster sulfónico o éster carboxílico, que está trans antiparalelo a este. O sea, está paralelo en anti a este enlace simple. Hay ejemplos para mostrar exactamente esto, pero bueno, necesitamos tener una disposición de 1,3 diol. También puede no ser un diol el que da el par de electrones. Y acá hay, por ejemplo, un grupo, un ácido, un borónico, perdón, este, un, un borato, sé hablar, un borato que cuando se hacen reaccionar con un medio alcalino con hidroxilos, el boro forma el enlace boro-oxígeno y pierde el par de electrones. Entonces también esto da el par de electrones como en el caso anterior lo daba el, eh, el alcóxido. Aquí se va el boro y forma el doble enlace. Pero no son fáciles de hacer estas reacciones, o sea, no tienen demasiada importancia porque no son muy comunes para hacer. Bueno, ahora vamos a seguir. Otra que tampoco es muy común es la descarboxilación oxidativa de ácidos carboxílicos, ácidos que están alfa beta, ¿no? O sea, están sobre carbonos contiguos, dos ácidos alfa, beta, dicarboxílicos, y entonces en condiciones oxidativas con tetróxido de tetracetato de plomo y oxígeno, en general el oxígeno, el aire alcanza, el plomo se reduce o se reduce el oxígeno y este compuesto se oxida dando CO2 eh, y el doble enlace en los carbonos que sostenían a los carboxilos. La reacción anda bien en estos ejemplos, vamos a decir. Si no, es bastante difícil de hacer. El tetracetato puede oxidar cualquier otra cosa en la molécula y entonces en estas condiciones que no hay nada más, anda bárbara. Pero cuando hay otros grupos, eh, no es muy tolerante la reacción a otros grupos funcionales. Entonces está bueno cuando no hay otros grupos funcionales. Como ven, no se hace en ningún medio ni ácido, ni básico, ni acuoso. Entonces, este, se puede formar, por ejemplo, acá un ciclo hexadieno que no conjuga. O sea, ni siquiera, si esto fuera hecho en un medio ligeramente ácido, o básico, generalmente el doble enlace que se forma podría isomerizarse y conjugarse, pero no, en estos medios no se conjuga y queda bien. También aquí dice el tetracetato se usa para la descarboxilación oxidativa de algunos monoácidos carboxílicos. Esto es más difícil todavía. Se usa con acetato de cobre como catalizador. Da en algunos casos, no es habitual. ¿Ya? O sea que esta reacción anda bien en algunos casos, pero no es la que uno preferiría hacer de primera, si quiere hacer una descarboxilación de ácidos dicarboxílicos en carbonos contiguos. Pero esta sí es importantísima. Esta es muy buena. Esta es la reacción de alquenos a partir de cetonas. Alquenos a partir de cetonas anda muy bien y es la que se llama la reacción de Shapiro. SH, no confundir con SCH, que es Valeria. Esta es la reacción de Shapiro. Se obtienen alquenos a partir de cetonas. Y las cetonas pueden ser, son cetonas alifáticas, ¿sí? Pueden ser cíclicas o acíclicas. Necesitan tener un hidrógeno en alfa para poder formar el alqueno y se forma perdiendo, o sea, justo se pierde ese hidrógeno y se forma el doble enlace ahí. La reacción para formar el alqueno a partir de la cetona es, primero se forma una tosilhidrazona, ¿no? Que se hace reaccionar voy para aquí abajo, se hace reaccionar la cetona con tosilhidracina, tosil es para tolueno sulfonilo, ¿no? O sea, se hace reaccionar con la tosilhidracina para formar la tosilhidrazona. Esta es la tosilhidrazona. Acá la S tendría que ser minúscula. Eh, ¿Sí? O sea, es una sulfonil eh, hidrazona, ¿sí? Y bueno, luego se hace reaccionar con dos equivalentes de una base fuerte de litio. Puede ser diisopropilamida de litio
LDA, o un alquil litio, butil litio, por ejemplo, o fenil litio. Tiene que ser de litio porque el contraión, que es litio, reacciona bien con el nitrógeno y ahora vamos a ver el mecanismo. Si se usa como un agente complejante como la tetrametiletilendamina, los rendimientos son mejores y se obtiene el alqueno menos sustituido en general. O sea, esto predomina si usan la temeda, predomina mucho el alqueno menos sustituido. Y como dice acá, si se usan hidrocarburos o éteres como disolventes, ¿no? Tolueno o tetrahidrofurano o éter dietílico, la posición del doble enlace va a estar determinada por la estereoquímica de la hidrazona, ya que se abstrae el protón sin al grupo tosilamino. Este es el grupo tosilamino, y entonces si está de este lado, fíjense que el nitrógeno tiene tres valencias, dos con el carbono y una para el otro nitrógeno de la hidrazona, y acá tiene un par de electrones eh, no compartidos. Entonces se va a extraer el hidrógeno que está del lado sin a todo el grupo tosilhidrazona. ¿Sí? Y entonces, bien, eso es lo que dice. Si se tiene que formar, si el compuesto no es cíclico, si el compuesto es cíclico, siempre se va a formar el doble enlace Z, porque va a ser en el anillo. Pero si no, puede predominar también la formación del isómero Z. Bien, el mecanismo es muy fácil. Formamos con el carbonilo y la tosilhidracina se forma la tosilhidrazona. ¿Tá? Estas son las reacciones de formación de derivados nitrogenados con carbonilo, que da lo mismo carbonilos con hidroxilamina para dar una oxima, o con hidracina para dar una hidrazona, o con tosilhidracina para dar tosilhidrazonas. ¿Sí? La reacción anda muy bien y se forma el doble enlace carbono-nitrógeno. Entonces se le agrega una base fuerte, ya habíamos visto LDA o butil litio, y abstrae un protón. El protón más ácido va a ser el protón que está unido al nitrógeno, aquí, en la tosilhidrazona. Es un protón como si fuera de una sulfonamida. Entonces se abstrae y queda un anión. Pero con dos equivalentes, como estamos usando, también este doble enlace carbono-nitrógeno es similar a un doble enlace carbono-oxígeno, podríamos decir, a un carbonilo. Entonces los hidrógenos en alfa están realzados en su acidez y tienen una acidez parecida a un enolato. Entonces el butilitio también abstrae un protón aquí en esta posición para formar entonces el anión, pero es un dianión. Fíjense, está en resonancia con el doble enlace carbono-nitrógeno. Y de hecho, lo que puede hacer, como hay dos nitrógenos juntos y hay un azufre con valencia 6, voy a, voy a ponerlo aquí en, a ver un poquitito. Vamos a compartir. Bien, si nosotros tenemos una, este es el mecanismo primero. Tenemos el hidrógeno, ahí aquí tenemos el mismo compuesto que vemos. Y acá sigue la la tosilhidrazona. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Bien. Entonces, la primera base, la primera abstracción es del nitrógeno, como ya dije, el nitrógeno alfa o el nitrógeno contiguo al grupo sulfonilo.
Entonces, bueno, esto como ven, esta parte de aquí sería como una parte de sulfonamida, ¿no? Es la tosil, porque es la paratolueno sulfonil, este, hidracina, que da la hidrazona, la tosilhidrazona. Bien, entonces, la primera abstracción es de este nitrógeno, que puede resonar con el grupo. La abstracción permite, es ácido porque permite la resonancia con el grupo sulfonilo y entonces este es ácido. Pero también tenemos este otro hidrógeno que también es ácido y ese también es abstraído por el segundo equivalente de base. Y entonces eso nos da esta, este dianión. Entonces fíjense que este dianión, como tenemos el azufre aquí con valencia 6, puede o sea, donar su par de electrones para hacer así y hacer un doble enlace nitrógeno, y el azufre se lleva sus electrones. Del, Se lleva los electrones del enlace nitrógeno-azufre. ¿Por qué? Porque así queda esto y queda un compuesto de azufre. Ahí. El azufre se lleva el par de electrones aquí y entonces queda con una valencia. Cuando se lleva el par de electrones, el oxígeno también se lo lleva, ¿no? Entonces queda azufre con valencia 4, de valencia 6 a valencia 4. Entonces esto, en lugar de ser una sulfón amida que da que da la hidrazona, es una sulfín, eh, ¿no? O sea, pasa a ser de sulfónico a sulfínico. Entonces este es el paratolueno sulfinato. ¿Sí? O sea, si tuviera otro oxígeno sería paratolueno sulfonato, o sea, un tosilato, pero ahora es un sulfinato. ¿Sí? Entonces él es un buen grupo saliente, no tan bueno como el sulfonato, pero es un buen grupo saliente. Entonces, por eso el par de electrones del nitrógeno, el par de electrones, perdón, del primer carbanión puede formar el doble enlace aquí, este que está escrito acá, y, porque se va el sulfinato. ¿Sí? Pero todavía quedamos con un enlace carbono-nitrógeno. Eh, eso es, queda la carga bien aquí de este lado, porque como decía eh, en la transparencia, se hace la abstracción del lado sin a todo el grupo amino. ¿Por qué? Porque cuando viene el butil litio o la sal de litio, viene del lado donde está este nitrógeno, ¿no? Acá es el butil litio, supongan que esté por aquí con el litio. Y entonces, al formar el nitrógeno y el litio, el butil litio puede abstraer este protón. ¿Sí? El protón que está. Por eso la abstracción es esta abstracción es del lado donde está eh, todo la mina de toda la tosilhidrazona. ¿Sí? Vamos a poner acá. Entonces, ahora ya formamos el doble enlace. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que hace es el nitrógeno, que está, esto ya se fue, esto es el sulfinato que ya se fue. Pero lo que pasa ahora es
dos enlaces nitrógeno-hidrógeno juntos, eh, un doble enlace nitrógeno-nitrógeno con una carga que ya tiene otro par de electrones, lo que le encanta es que formar un triple enlace nitrógeno-nitrógeno, porque eso es el nitrógeno gas. Y entonces, eso es lo que le gusta. El par de electrones va eh, para formar el triple enlace nitrógeno-nitrógeno y entonces queda, acá hay un par de electrones, que es este acá, y acá había, con esta carga negativa, es un segundo par de electrones. Entonces, este par de electrones que estoy marcando acá sigue acá. ¿Sí? Entonces, esto queda el nitrógeno y el par de electrones que estaba aquí marcado en verde se tiene que quedar con eh, con el sobre el doble enlace. Y queda de esta manera. Que eso es pegado al litio, vamos a decir. Esto queda una carga negativa. Entonces, esto es lo que está escrito en la transparencia, vamos a poner así, como R litio, doble enlace, y, eh, y el R que puede ser cis o trans. ¿Sí? Eso es lo que, lo que está puesto en la transparencia para... ¿Sí? Esto es lo que está puesto de esta manera en la transparencia. Y luego entonces esta carga negativa es abstraída, perdón, se neutraliza con cualquier electrófilo. El electrófilo puede ser un bromonio, puede ser agua, o sea, que le da el H, puede ser un aldehído que lo ataca al carbonilo para dar un alcohol, puede ser CO2 que ataca CO2 como hielo seco, ¿no? Para dar un ácido carboxílico, etcétera. O sea, este es un anión muy, muy fuerte porque es un anión de sobre carbono sp2 y entonces si se le agrega, por ejemplo, agua, entra un hidrógeno y ya queda el alqueno. Bárbaro. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Eh, Tendríamos la tosilhidrazona producida a partir de la cetona correspondiente y con dos equivalentes de butil litio saca un protón, saca el otro protón, hay que ver cómo está puesto, acá saca del lado sin, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces saca el protón y forma este doble enlace este, para este lado. Si lo neutralizó con agua deuterada, el que entra es un deuterio. ¿Sí? El deuterio o el electrófilo siempre entra donde estaba el doble enlace original de la cetona. ¿Sí? Y entonces ahí creo, acá fíjense que lo hizo con hexano y tetrametiletilendamina, que es como dice ahí, si se usa tetrametiletilendamina, los rendimientos son mejores y se obtiene el alqueno menos sustituido. El alqueno menos sustituido normalmente es el que se obtiene porque, fíjense que si yo tengo esta hidrazona, y está para este lado. La hidrazona, todo el grupo tosilimino, se trata de poner opuesto a el grupo más voluminoso, que sería esto. Entonces, porque por acá solo hay un par de electrones. Entonces, va a tratar de abstraer el hidrógeno. Como lo abstrae el hidrógeno sin, porque está pegado al litio, siempre va a formarse el menos sustituido, vamos a decir, ¿no? O sea, va a tender a formar el menos sustituido. Y si se usa tetrametiletilendamina, más fuerte es esa propensión a formar el menos sustituido. Aquí tenemos con butil, o sea, 74%, es un buen rendimiento. Fíjense que no se conjuga el doble enlace con el fenilo. Acá hay otro ejemplo a partir de la acetona, también de la terbutilmetilcetona, con dos equivalentes de butil litio en benceno y agua, no agua deuterada,
se forma el doble enlace de este lado, porque acá no hay hidrógenos para sacar en alfa, solo forma este doble enlace cuantitativo para acá. Y aquí hay un ejemplo de cetona cíclica con la alfa-metil ciclohexanona con tosilidracina, va a dar la tosilidrazona. Y aquí va a dar con dos equivalentes de butilitio, hidrocarburo como disolvente, pero tetrametiletilendiamina, que dice que acá predomina mucho el alqueno menos sustituido, y entonces exactamente es lo que da el alqueno menos sustituido para este lado. ¿Sí? Como se usó como electrófilo agua deuterada, entró un deuterio. ¿Sí? Este es un método bastante bueno, porque las cetonas son fáciles de hacer y entonces a veces es interesante trabajar para hacer un alqueno. Ahora también eh, usa medios básicos fuertes, entonces a veces pueden haber inconvenientes con la tosilhidrazona, ¿no? Porque la tosilhidrazona tiene hidrógenos también en alfa, el anillo aromático, que podrían eh, desprotonarse y bajar el rendimiento. Y para eso se usan lo que está aquí. Los rendimientos son mayores si se usan en lugar de la tosilhidrazona las otras hidrazonas, que es el del grupo tricilo. El grupo tricilo, en lugar de tener, tiene un anillo aromático, pero sustituido en 2, 4 y 6, ¿no? La tosilhidrazona solo tiene un metilo en 4, pero acá tiene en isopropilos en 2, 4 y 6. ¿Por qué esto está bueno? Porque no tiene entonces hidrógenos en estas posiciones que se podrían metalar con butil litio y entonces bajaría el rendimiento. Entonces con la trisilhidrazona anda rápida la reacción eh, porque se fragmenta rápido. Fíjense que esta es muy voluminosa y una vez que se forma le encantaría romperse y bueno, pues se fragmenta muy rápido y entonces si es rápida evita reacciones competitivas. También, como dijo ahí, se evita de usar exceso de base porque no hay ningún problema, no hay reacciones laterales de poder perder butilitio en sacar estos hidrógenos, que acá no hay, no tiene estos hidrógenos. Entonces, claro, la tosilhidracina es fácil de conseguir, la trisil es más difícil, pero se compra también. Así que se puede hacer. Bueno, otra manera. Voy para atrás, estamos viendo alquenos a partir de cetonas. Entonces, a partir de las arilsulfonilhidrazonas, que es la reacción de Shapiro. ¿Sí? Tosilhidracina para hacer la tosilhidrazona o trisilhidracina para hacer la trisilhidrazona. Otra reacción es a partir de enoléteres. Esta es más complicada. Los enoléteres son fáciles de hacer, se hacen con, por ejemplo, un enolato y un ataque del oxígeno a un electrófilo. En general, por ejemplo, se hace, en este caso, con una ruptura de oxígeno y del enlace oxígeno con el carbono y se hace así. Eh, Se hace reaccionar con LDA para formar el enolato y se hace reaccionar con esta perdón, con este fosfonamidato, ¿sí? Que como es dos nitrógenos, o sea, es una diamida. Entonces esto reacciona el oxígeno eh, negativo del enolato, ataca al fósforo. Vamos a poner la reacción. Ahí va. Em, Vamos a borrar todo esto. No, vamos a ponerlo así. La reacción sería, tenemos un carbonilo cualquiera, ¿no? O sea, aquí está el
para seguir con el reactivo, con la estructura que teníamos. Y se hace reaccionar primero con LDA para formar el enolato y luego se hace reaccionar con un compuesto de fósforo. Esto quiso ser un nitrógeno con 2 metilos y otro nitrógeno con 2 metilos. Entonces es un fósforo diamidato. ¿Sí? Y entonces el fósforo, como tiene un, un en doble enlace con oxígeno y un buen grupo saliente, que sería el cloro, eso sería como un cloruro de, de- del ácido del ácido, de un ácido fosfórico. Entonces va a reaccionar con ese electrófilo y va a reaccionar con un nucleófilo. El nucleófilo del enolato es nucleófilo en el carbono o en el oxígeno. Evidentemente, para el fósforo va a atacar sobre el oxígeno, porque al fósforo le encanta reaccionar con el oxígeno, y entonces ataca eh, al fósforo, el par de electrones va al oxígeno y cuando vuelve se va al saliente. ¿Cuál es el saliente? El halógeno. Y entonces va a formar, todos son tetrametiles, ¿no? Entonces tenemos un N-dimetil, N-N' dimetil, o sea que es una N', tetrametil, fósforo, diamida, ¿no? Diamidato. Eso es lo que tenemos aquí formado. Y luego se hace reaccionar esto con litio. El litio es igual que hacer reaccionar con sodio en amoníaco líquidos. El litio da un electrón de a vez, ¿no? El litio tiene un electrón en la capa de valencia, entonces lo puede dar oxidándose a litio más y reduciendo el compuesto. Entonces aquí el litio va a darle un electrón en general al par de electrón, a un enlace doble, o sea, se lo va a dar al fósforo oxígeno. Y entonces, supónganse, no lo voy a poner aquí. Supónganse que el litio, que tiene un electrón, se lo da a el fósforo. Bueno, al fósforo. Se lo da al fósforo. Y entonces lo que queda es el fósforo, un par de electrones. Un electrón va al fósforo y otro va al oxígeno. Entonces queda O menos fósforo aquí. ¿Sí? Aquí. Y esto enseguida, todos son equilibrios. Queda con el oxígeno negativo. El par de electrones pasa, un electrón pasa para el oxígeno, que es más electronegativo que el fósforo. Ahí. Voy a cambiarlo un poquito más lejos. Ahí va. Y ahora entonces tenemos que el oxígeno y el fósforo son muy... el oxígeno, el fósforo le gusta reaccionar con el oxígeno, ¿no? Entonces es oxifílico. Entonces le gusta no romper el enlace fósforo-oxígeno, sino romper el enlace oxígeno-carbono para así quedarse con un par de con un electrón y el otro se lo queda el carbono. Y entonces esto pasa a ser
Este es el derivado de la diamida, el diamidato del ácido fosfórico. Fíjense que es un fósforo con 5 valencias, dos oxígenos y dos como fosforamidas, ¿no? Es la N tetrametilfosforodiamidato. Y el compuesto que nosotros queremos quedó con un electrón aquí. Y eso ahora el litio le da otro electrón y queda así, y litio más. Y bueno, y ahora este compuesto enseguida la base reacciona con cualquier electrófilo. Puede ser con, si estábamos en litio, en amoníaco líquido y terbutanol, como dice la transparencia, lo que entra es terbutanol y sale terbutóxido y el protón se va al doble enlace. Entonces la reacción es lo mismo en el sentido que se forma un doble enlace con una carga negativa, que es que enseguida reacciona con un electrófilo del medio, en general es el alcohol, para formar directamente el alqueno. ¿Sí? Es una manera distinta de formar el anión sobre el doble enlace. Aquí es sobre originariamente venía de una cetona que se formó un enoléter y el enoléter reaccionó con eh, el reactivo fosforado para formar un fosforodiamidato. Esa es una opción. La más fácil es hacer Shapiro. Pero también dice que si ustedes em, un enoléter, también puede reaccionar el enoléter con los triflatos, ¿no? O sea, forman un enoléter y hacen un triflato, y el triflato lo hacen reaccionar, por ejemplo, con unos cupratos, por ejemplo, con dimetil cuprato de litio, y ahí reemplazan el triflato por el cuprato. Entonces acá también forman un doble enlace, donde estaba originariamente, había una acetona, forman el enoléter, lo hacen con cloruro o con el anhídrido tríflico, hacen el triflato y luego sacan el triflato por al grupo alquilo, generalmente metilo, del dimetilcuprato, para dar entonces el doble enlace y sustitución eh, del triflato por el alquilo. Eso también es una opción. No pueden meter un hidrógeno ahí. Ahí tienen que meter un alquilo. En la reacción de Shapiro y en esta reacción de arriba pueden poner un hidrógeno. ¿Tá? Pero estas tres opciones son a partir de cetona, pero la más común es la de Shapiro directamente. ¿Sí? Bien. El- Otra reacción para formar alquenos es esta que estamos viendo ahora a partir de 1,2 dioles. Esta está muy bien. Es una reacción que anda muy bien y como dice aquí, hay varios métodos para a partir de 1,2 dioles hacer alquenos, pero todos se basan en la descomposición de un intermedio de este tipo. Un intermedio en el cual los dioles 1,2 reaccionan para formar un compuesto cíclico que puede tener con el carbono o con un carbono que puede tener otros dos sustituyentes distintos, X o Y. ¿Sí? Y esto es, por ejemplo, las que vamos a ver. Vamos a ver, la primera es la reacción de Corey-Winter. Hace años que está esta reacción, casi 60 años tiene ya, y se forma un tionocarbonato cíclico por reacción con tiofógeno o con bis-imidazolil-tiona, que es también la bis-imidazolil-tiona, se llama tiocarbonil diimidazol. Entonces, fíjense, eh, la,
Acá hay un derivado de un azúcar, ¿no? En general se usa para formar alquenos a partir de azúcares, porque son los compuestos que tienen más dioles contiguos. Pero puede ser cualquier grupo que tenga un 1 o 2 dioles. Entonces, aquí tenemos un derivado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una hexosa. Y se hace reaccionar con aquí. Esto es esta es la tiocarbonil, porque es un carbonilo pero con un azufre. Entonces, tiocarbonil y dos imidazoles. ¿Sí? El imidazol es un buen grupo saliente. Es similar a la reacción con tiofógeno, que es este que está aquí abajo. El tiofógeno es el fógeno con azufre, ¿no? El fógeno tiene CO, es un carbonilo con dos cloros, o sea, es un gas de guerra. Se fue el primer gas de guerra que, que se usó en la Primera Guerra Mundial porque es totalmente tóxico. Respirar esto no es bueno. Este, y es muy reactivo con cualquier grupos oxigenados porque fíjense que es como un doble cloruro de ácido. Y cuando en lugar de un oxígeno tiene un azufre es el tiofógeno. El equivalente es aquí también el tiocarbonil diimidazol, porque en lugar de tener cloruros como grupos salientes, tiene imidazoles, que también son buenos grupos salientes. Entonces se usa cualquiera de los dos. El tiocarbonil diimidazol es más fácil de trabajar, se puede es un sólido y varios lo han usado en el laboratorio, en los laboratorios de Facultad de Química. El tiofógeno no es de las cosas fáciles, es un gas. Entonces, en general se vende disuelto ya en tolueno, por ejemplo, en ampollas. No es, yo creo que ya no se puede vender directamente. Se venden, eh, entonces el tiocarbonil diimidazol es el más común. Se compra. Bueno, la reacción es muy simple. Como es un grupo tiocarbonilo con dos grupos salientes, sean imidazoles o cloruros, lo que se hace es atacan al carbonilo, al tiocarbonilo, y se va o el imidazol o o un cloro. Y ataca el otro y también forma entonces un anillo de 5 miembros que se le pone el grupo tiocarbonilo. ¿Sí? Aquí y aquí abajo también. ¿Sí? Es muy fácil. Este grupo, entonces, es un carbono. Este grupo no. Este grupo es el grupo funcional es un carbono con un doble enlace de azufre y dos oxígenos. Entonces, si el azufre fuera un oxígeno, sería un CO3. Sería un carbonato. Así que, si es un azufre, en lugar de ser un carbonato, es un tiono carbonato. Se le dice tiono porque así se entiende que el azufre está formando enlace doble. Sería como un tiocarbonilo, ¿sí? Porque si no, cuando uno dice tiocarbonato, no sabemos si el azufre está formando el enlace doble o en alguno de los enlaces simples. Entonces, cuando está formando en el enlace doble, es el tionocarbonato. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el tionocarbonato, en el cual es como este intermedio 1, pero con el X e Y igual a azufre, formando un doble enlace. Entonces, este anillo se forma muy rápidamente, fíjense, es 85%, rápidamente no, con buen rendimiento, 85% con el derivado de azúcar o directamente con este otro que no es un azúcar, da muy bien, a 0 grados, no está el rendimiento, pero es muy alto. Y dice, la descomposición de este anillo puede hacerse por tratamiento con trialquilfosfito a alta temperatura, 110 o 150 grados, o mejor aún con la 1,3-dimetil-2-fenil 1,3,2-diazafosfolidina, porque se usa a temperatura mucho más chica, 25 o 40 grados. ¿Sí? En los dos casos, aquí está la fosfolidina. Fíjense que es un anillo de 5 miembros, nitrogenado, diasa es la 1,3 diasa y en 2 fosfo, ¿no? Es una diasa fosfolidina que tiene en metilos sobre los nitrógenos y un fenilo sobre el fósforo. Entonces la 1,3-dimetil en 2 fenil, 1,3
2-diazafosfalidina. De hecho, es fosfolidina, ¿sí? Porque olidina es la terminación de anillos nitrogenados de 5 miembros saturados. Bien, entonces este compuesto que también se compra sirve y da mucho más rápida la reacción. Es que más rápida y a menos temperatura que el acá fosfito de trimetilo. Pero de todas maneras, la reacción necesitamos un compuesto fosforado porque el fósforo es el que ataca a el azufre para hacer la descomposición. La descomposición puede ser, es una eliminación siempre sin, o sea, de los lados que están los dos oxígenos se va a formar el doble enlace, ¿tá? Esto no se va a cambiar, pero es bien estereoespecífica, o sea, es siempre eliminación sin, y puede ser una eliminación concertada o una eliminación por grupo carbeno, pero siempre es de esa clase. Vamos a poner aquí. El grupo carbeno que se estaría formando. Si ustedes tienen, no tienen esto, tienen, ¿sí? Y aquí puede ir para cualquier, o sea, hay todos los sustituyentes, pero esto es el grupo tiono carbonilo, perdón, tiono carbonato. Entonces, se hace reaccionar, vamos a hacerlo reaccionar, me quedó esto aquí. Vamos a hacerlo reaccionar, por ejemplo, con un reactivo con fósforo, con el fosfito de trimetilo. Entonces, lo que hace es el fósforo, que tiene un par de electrones, y ya habíamos visto que es muy nucleófilo, es más nucleófilo que el nitrógeno de las aminas, ¿no? Ataca a el azufre, porque dice el átomo de azufre es atacado por el reactivo. Y entonces, fíjense que puede pasar dos cosas en el mecanismo, puede ser concertado, o perdón, puede formarse un carbeno o no, pero lo que vamos a mirar es, cuando ataca aquí, el azufre tiene dos pares de electrones. Y entonces el fósforo ataca al azufre y el nitrógeno y el carbono queda así. ¿Sí? Sigue teniendo los dos pares de electrones. El fósforo ahora queda con carga positiva y el carbono queda con carga negativa. En este caso, eh, algunos autores dicen que lo que hace es una transferencia de carga y queda el azufre con carga negativa. ¿Por qué? Porque así queda azufre negativo, fósforo positivo. Es un iluro de, de fósforo. Pero bueno, no está el mecanismo completamente elucidado. Pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, puede, en algunos casos, este par de electrones va directamente a el... Se queda en el carbono, pero el par de electrones va a formar un enlace, perdón, fósforo-azufre, ¿no? Por ejemplo, fíjense, eh, este que está aquí, vamos a cambiarle de color. Tenemos el azufre y tenemos un par de electrones que está en azul y acá hay otro par de electrones que está en negro. Este par de electrones puede ir directamente a formar un enlace con el fósforo y el azufre, porque el fósforo también es reactivo, o sea, tiene tendencia a reaccionar con el azufre. Entonces quedaría formando, fíjense, si va el par de electrones en azul, va a formar un enlace doble, fósforo-azufre,
y acá pasa de valencia 3 original el fósforo a valencia 5, y el carbono que estaba unido a los dos oxígenos queda con el par de electrones de la carga negativa. Y entonces esto es un carbeno, porque fíjense que el carbono aquí tenía electrones 2, 4, 6, 8, octeto completo, pierde 2 electrones directos del enlace carbono, que el enlace que está en azul para formar el enlace fósforo-azufre, entonces quedó con 2, 4, 6. Es un octeto incompleto, es eléctricamente neutro porque tiene, si contamos las cargas formales, 1, 2, 3, 4, o sea que esto es un carbeno. Ahí. Entonces, el, el carbeno eh, puede eliminarse por una eliminación sin, que no hay ningún problema, la eliminación. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve. Bien. Sí. El carbeno este enseguida va a reaccionar y va a formar un... va a desprenderse CO2 y va a formar un alqueno. ¿Sí? La eliminación es una eliminación sin. Y entonces anda muy bien la reacción porque se desprende CO2 y el compuesto que es un sería un tiofosfato de trimetil, que es el SPOM3. Entonces, está es una reacción que anda muy, muy bien, da muy buenos rendimientos. Y si lo hacen en lugar de con fosfito de trimetilo, lo hacen con la diasa fosfolidina esta, se puede hacer a temperaturas mucho menores. Fíjense que eh, este tionocarbonato se descompone en cloroformo a 40 grados para dar 87%. Esto está modificado. Miren que cambié la transparencia porque acá había un metilo y no le faltaba poner el hidrógeno, ¿no? Porque era hidrógeno metilo, hidrógeno metilo, hidrógeno metilo. En este caso muestra que la eliminación es sin, entonces siempre si estaban los dos fenilos del mismo lado van a quedar el compuesto con los dos fenilos, el alqueno con los dos fenilos en Z. Y esa es una reacción. Este, acá dice, originariamente cuando la produjo, cuando Corey la describió, dijo que era una eliminación concertada, no como la que yo escribí ahora que se forma Carbeno. Pero más adelante, en el 70, dijeron que podía ser vía Carbeno, eh, que es como la que yo mostré en la transparencia. De todas maneras, no importa cualquiera de las dos, sea concertada o sea por Carbeno, siempre la eliminación es sin. Entonces, esto, por ejemplo, nos da el ejemplo acá, cuando tenemos un, eh, fíjense, un ciclo octeno. Tenemos un doble enlace, pero es un cicloocteno cis, obvio. No, no hay muchas maneras. Pero si se hace una hidroxilación trans, ¿cómo puede hacerse? Por ejemplo, se puede formar un epóxido y abrir con OH, entonces da trans. Y ahí se hace la Corey-Winter. O sea, a partir del diol se hace otra vez el doble enlace. Pero ¿qué pasa? Como la Corey-Winter es estereoespecífica, si se hace el tionocarbonato que estaban en trans y se hace la eliminación sin, si estaban en trans va a quedar trans, entonces va a quedar un doble enlace trans. Entonces acá se logra hacer el cicloocteno trans, que es el primero que se puede hacer trans, ¿no? El primer anillo que con doble enlace trans es el cicloocteno, o sea, el ciclo hexeno no puede ser trans, el ciclo hepteno tampoco, pero sí el ciclo octeno. Y bueno, fíjense que da un 75% de rendimiento la Corey Winter completa y 99% E. Este, o sea que es una buena reacción de eliminación sin. Queda el doble enlace como estaban los
puestos los dioles. Si los dioles están trans, el doble enlace es trans. Bien. Esta es la más usada, como vimos, la Corey Winter. Puede hacerse, si ustedes compran el reactivo este, a baja temperatura, 40 grados, o si no, con tiocarbonil dimidazol, que es bastante fácil de conseguir, es un reactivo barato, puede hacerse a mayor temperatura. Este, 110 grados, 150 grados. Bárbaro. Hay otras reacciones que también forman el intermedio de 5 miembros, que es el que se necesita para eliminar. Puede ser ortoésteres. También es en una eliminación sin, otros con el dimetilacetal de la dimetilformamida, también, o sea, pero la más común es la Corey Winter. Y también los dioles, directamente los 1,2 dioles, se pueden desoxigenar con trifenilfosfina, imidazol y yodo, calentando en tolueno. Esta reacción trifenilfosfina, imidazol y yodo sirve para pasar un alcohol a un yoduro. Pero si están los dos dioles contiguos, si en lugar de un alcohol tenemos un diol y contiguos, puede darse que se forme directamente la desoxigenación para formar el alqueno. También con dioles si se pueden formar un santato y se eliminan con el hidruro de tributilestaño. Pero bueno, estas reacciones no son tan dan lugar a reacciones laterales también. A veces no dan bien. La mejor cuando ustedes tienen un diol es Corey Winter. Esta da muy bien. Bárbaro. Otras reacciones para formar alquenos o olefinas son los rearreglos de Claisen con éteres alil vinílicos. Eh, Estas reacciones también no son muy usadas, voy a decir, para formar alquenos, porque ustedes ya tienen varios alquenos acá, tienen el alilo y bueno, el éter vinílico es un éter, es un enoléter normalmente, ¿no? O sea, este, no son tan simples de formar. Pero es una ruta estereoselectiva para formar compuestos a partir del éter alil vinílico para formar carbonilos que son alfa, beta, no, gamma, delta insaturados. En general se forma el alqueno E. ¿Sí? La reacción involucra un rearreglo sigmatrópico, o sea, el rearreglo de Claisen, es un rearreglo 3,3 sigmatrópico, y la preferencia, como siempre en los estados de los rearreglos sigmatrópicos, que es un estado de transición cíclico, donde los electrones recorren un estado de transición cíclico, y lo más estable para un 3,3, que es de 6 miembros, es un estado tipo silla. ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar dibujar la mejor silla con los sustituyentes que queden mejor ubicados para hacer el rearreglo. Entonces, como dice acá, si ustedes tienen, fíjense, el O, la parte vinílica, que es O, R y doble enlace. O, R y doble enlace. Acá estamos en el carbono sp2, por eso se pone como una silla, pero con el carbono que va al medio, no es ni axial ni ecuatorial. Y aquí en la parte del alilo tenemos este carbono que era sp3, tiene un R prima, o sea, un R segunda, y después tenemos un carbono sp2, donde está el R prima que se pone ni axial ni ecuatorial. Pero este sí, el carbono original unido al oxígeno, que después va a tener un enlace que se rompe el enlace unido al oxígeno para formar un doble enlace aquí. Puede ponerse ecuatorial o puede ponerse axial. Y si se pone axial va a tener una interacción desfavorable con el R de la parte vinílica. Entonces prefieren el equilibrio del estado de transición de las sillas ponerse ecuatorial. Y si se pone ecuatorial, fíjense que este R y este R segunda y R prima quedan del mismo lado. Por lo tanto, se forma el alqueno trans, ¿no? Porque la prioridad la tiene todo el resto de la cadena. Entonces se va a formar el alqueno trans. Y entonces ahí muestra que, como todos los rearreglos sigmatrópicos, la estereoquímica se mantiene siempre, entonces uno puede saber qué es lo que forma perfectamente cómo formarse el doble enlace. Fíjense aquí
El rearreglo sigmatrópico 3,3 quiere decir que los dobles enlaces migran, están a los extremos de un anillo, de una cadena que tiene 6 carbonos, ¿no? Uno, dos, carbonos no, 6 átomos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y los dobles enlaces están al principio y al final. Y va a formar un doble enlace. El enlace sigma va a, este, va a migrar de esta posición ahí, que está aquí a esta posición que está aquí. Este es el 3, ¿no? O sea, es uno, 2, 3. Y este es uno, 2, 3. Entonces, el enlace sigma que va a formarse va a estar aquí, ¿no? Va a ser este que está acá. Va a formarse en esa posición. Y como se forman siguiendo un estado de transición tipo silla, la mejor manera de ponerlos es la que queden la mayor cantidad de sustituciones en posición ecuatorial. Y bueno, quedan de este lado, por eso, con este lado quedan los metilos en trans, ¿sí? Están aquí. Y de aquí, si están los dos trans, va a quedar en trans los metilos, o si están los dos cis, también van a quedar en trans porque pasan por el mismo estado de transición. Mientras que si hay un cis y un trans, van a quedar del mismo lado. Esto es todo mirando el estado de transición. eh, el rearreglo sigmatrópico se hace a una cierta temperatura, ¿no? 140, 160 grados, 145, 160, un poquito más, ¿no? Entonces está tan lindo. Acá lo que hace es formamos el doble enlace trans. este, y, y bueno, y se puede saber la estereoquímica de todos los sustituyentes dibujando el estado de transición tipo silla. Para preparar los ésteres, se puede hacer a partir de un alcohol alílico, ¿no? Porque tenemos un alil vinil éter. Es un alil vinil éter. Entonces se sale de un alcohol alílico y se hace con un intercambio de, acá hay un enol éter, que se hace, por ejemplo, intercambiando por ácidos. En medio ácido, con ácido propiónico, se intercambia el, el vinil éter acá que es de metilo por todo el alcohol alílico. Y ahí se hace el rearreglo. Yo qué sé. También se puede hacer con un ortoformiato, como está acá, el alcohol alílico. Se trabaja con ortoacetato de metilo, forma entonces con este alcohol un, otra vez un ortoacetato, pero en lugar de metilo sigue dos metilos y el tercero era todo esto. Y en el medio ácido se va un OME como metanol y forma un doble enlace. Y ahí estamos otra vez, el doble enlace es un vinil éter del alcohol alílico y ahí es el rearreglo. Pero bueno, acá se usan altas temperaturas, no demasiado altas, 110 grados, porque generalmente se hace en tolueno o acá en benceno. Y hay algunas variantes este, que se pueden hacer al rearreglo este, de Claisen. Y es el de Claisen-Ireland. Esta variante del rearreglo de Claisen, que se llama Claisen-Ireland, se usa un enolato de un éster. Y eso por eso es la variante de esta. Ireland hizo un enolato de éster. Y al efecto es exactamente lo mismo. Usa enolatos de ésteres, se forma un estado de transición tipo silla. Y bueno, es lo mismo. Fíjense, voy para atrás. Aquí era un vinil alil éter. Y el de Claisen, este es el Claisen normal. El de Ireland, en lugar de ser al vinil alil, el vinilo se forma por un enoléter de cuando hay una acetona, ¿no? ¿Eh? Tenemos el alil y en la parte de vinil éter, no, tenemos una acetona. De hecho, es un éster, ¿no? Entonces forma un enoléter aquí.
y entonces hace lo mismo, rearreglo de Claisen, y es la variante Claisen-Ireland. Por eso se hace en un medio básico para formar el enoléter, y es el enoléter de una cetena en ese caso. Bien. Eh, Andan bien, estos reactivos andan bien porque no requieren alta temperatura, entonces hacia baja temperatura anda bien el rearreglo. Este, Otros son el rearreglo, como dice acá, el de Cope, porque el rearreglo de Claisen, que tiene un oxígeno, es un caso particular del 3,3, que es el de Cope. Y bueno, el de Cope andaba, no andaba muy bien porque se necesitaba alta temperatura, pero cuando se hace con sales de paladio, este, acá arreglé, acá había una H mayúscula, en- es un fenol, ¿no? Es un benzonitrilo como sustituyente, como ligande del cloruro de paladio 2. Este, con cloruro de paladio 2 anda a 25 grados. Eh, Oxicope es una variante de cope, en el cual hay un oxígeno, pero que no forma parte de la cadena, sino que está pegado a la cadena, es como un grupo hidroxilo, y ahí anda bien. Este, con los oxicope andan rápidos porque los aniones que se forman aceleran las reacciones sigmatrópicas. Entonces, como dice acá, si en lugar de un alcohol se usa un alcoxide, o sea, con base, se obtiene una gran aceleración de velocidad, y mantiene la selectividad. Sí. Hay también azacope, que es en lugar de oxicope es con un nitrógeno, o tioclaisen, eh, Claisen, que es de un éter, es con un sulfuro. O sea, pasa Claisen, voy para atrás. Claisen es en lugar de tener un oxígeno, tiene un azufre. Entonces, en lugar de ser un éter, es un sulfuro, con sulfuros alilvinílicos. Dan bastante bien, pero son buenas reacciones de rearreglo, pero no son las que uno usaría para hacer alquenos, vamos a decir, ¿no? O sea, eh, porque ya hay, para hacer un alqueno, yo ya tengo un dieno y bueno, entonces no es una cosa que haga un alqueno, sino que son reacciones estéreo selectivas que se hacen cuando ya hay alquenos. No, son muy buenas, pero no es un método que uno diría para hacer alquenos, ¿no? Bien, y la última que vamos a ver, o la penúltima, es la dimerización reductiva de carbonílicos. Los compuestos carbonílicos sí, están buenos para hacer porque son fáciles de hacer, generalmente por oxidación de alcoholes, y ustedes pueden hacer, cuando tienen dos grupos carbonilo, en algunas condiciones pueden unirlos para formar los dos carbonos que estaban formando los dos carbonilos, se pierden los oxígenos y se unen para formar un alqueno. Eso ocurre con metales de transición que son muy oxifílicos, vamos a decir, o sea que les encantan reaccionar con el oxígeno. Y esos son, por ejemplo, eh, hay un rutenio, pero el más que le gusta es el titanio, porque el titanio los reactivos de titanio de valencia baja, o sea, de valencia 3, titanio puede tener valencias altas, pero con valencias más chicas, el titanio puede formar óxido de titanio, ¿no? El TiO2, que es el enlace más fuerte de oxígeno que hay. O sea, el oxígeno se enlaza más fuerte con titanio, formando el enlace más fuerte que se conoce que involucre el oxígeno. Y entonces, es tan bueno que le saca el oxígeno a los carbonilos para formar el óxido de titanio. Y entonces es lo que se usa, ¿sí? Se puede obtener entonces de carbonilos aldehídos o cetonas, ¿sí? Alifáticas o aromáticas. Y entonces se hace con tratamiento con un reactivo derivado de cloruro de titanio 3 reducido con una cupla de cobre, zinc o con reducción tradicional con hidruro de litio de aluminio. Las reacciones intermoleculares producen mezclas E y Z, pero las intramoleculares andan bien y dan buen rendimiento, y en las intramoleculares se forman anillos.
y se prepararon anillos desde 3 a 16 miembros y también uno de 22 miembros. O sea, está buena la reacción. Fíjense, acá hay ejemplos. Tetraedrón de 1982, un derivado terpénico. Aldehído y cetona con cloruro de titanio en una cupla de zinc en dimetoxietano da 52% de este doble enlace. Fíjense que acá está el dimetilo, que está acá, CH2, y acá está el doble enlace que se forma trans, que es con este aldehído y la cetona, ¿sí? Y da el doble enlace trans más 26% del Z. Está muy bien. Y esta que está, me gustó mucho, está en la revista esta, en las Account de Chemical Research del 83. Está puesta esta, que es un compuesto que tiene 3 anillos de 6 con 2 dobles enlaces y 2 carbonilos, porque así se va formando, ¿no? Se iba formando tipo Wittig, con una ciclo, eh, una 1,4 ciclohexadiona y se le formaba un Wittig y otro Wittig y, y con titanio 3, ¿no? Cloruro de titanio y copla de zinc se logró formar un enlace de este compuesto cíclico, o sea, formar el anillo como una pulsera, yo qué sé, sin datos de rendimiento en la revista. O sea, debe ser un rendimiento bajísimo, pero fíjense, de todas maneras, que es un compuesto muy tensionado, ¿no? Logró formar el doble enlace entre los dos carbonilos. Fíjense que está muy interesante. Y también con hidrolitio de aluminio como reductor y titanio 3 también formó una ciclopropeno, 46% de rendimiento. La verdad, un buen rendimiento para estos compuestos bastante inestables, ¿no? O sea, este, anda bien la reacción eh, no da muy buenos rendimientos, pero hay veces que es difícil formar un alqueno y puede hacerse a partir de los dos carbonilos, ¿no? Es una reacción que a veces vale la pena probar. No esperen un rendimiento mayor de 50%, 60%, pero si pueden tener, a veces cuando hay dificultad para ciclar, por ejemplo esto, con dos carbonilos, pueden hacerlo. Y bueno, los otros que quedaban es otras reacciones misceláneas, era la metástasis de olefinas, que ya la vieron, las reacciones de ring close y metástasis, esto ya las vieron, este, era un ejemplo nomás, pero ya lo vieron todo esto, así que no lo voy eh, a hacer. Y para la próxima, vamos a hacer las últimas, que son las reacciones de alquinos. O sea, cómo se pueden reducir alquinos para dar distintos alquenos y cómo se puede a veces ya mismo eh, variar la o por lo menos formar alquenos en forma estereoselectiva E o Z, en función de distintos reactivos organometálicos que se pueden usar, ¿sí? Entonces con esto ya terminaríamos. Para la próxima terminamos este punto 9 y hacemos algunos ejercicios de, de este tema. Hay ejercicios en la propia en el aula virtual. Este, Así que está. Bueno, entonces quedamos para la próxima. Voy a poner en el aula virtual, pero si alguien llegó más tarde, eh, tenemos el parcial, con la fecha ya de parcial para el 18 de marzo y, y la entrega y la discusión de papers para el posgrado el 22 de marzo.